Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Una vez más, muy buenas noches, mis amados hermanos, amigos que nos escuchan en su programa. Una palabra viva eficaz. Es para mí una bendición muy grande, una vez más, poder estar con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y para mí, en realidad, siento que es una necesidad que debe estar en el corazón de cada uno de nosotros, y que cada uno de nosotros, a medida que el Señor nos vaya dando la palabra, podamos llevar el mensaje de la palabra a todas las naciones. Recordando que la palabra del Señor dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En esta noche vamos a continuar meditando en la palabra del Señor, en el libro de Apocalipsis, o de la Revelación, que el Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, le dio a su siervo Yohanan, a Juan, allí cuando él estaba en la isla de Patmos, cuando el Señor lo llevó en el Espíritu a través de la puerta abierta a la presencia misma de él, y le mostró todas las cosas que habrían de acontecer. Ayer estábamos terminando hablando de la séptima, de los dos testigos y de la séptima trompeta. Hablamos como estos dos testigos que vendrían a profetizar durante 3 años y medio, estarían enseñándole a la gente, estarían hablándole a la gente, estos dos testigos estarán redarguyéndole al pueblo de Israel acerca del antimesías que ha venido, que ha construido el templo, que está levantando el templo, y ellos le están llamando la atención, diciendo que este Mesías no es Hamashiach, no es el Mesías, sino un antimesías o un anticristo, como está escrito en la palabra. Encontramos también que estos dos testigos, hemos hablado que son Moisés y Elías, y que ellos tienen poder para traer plaga, para cerrar el cielo, para hacer que caiga fuego del cielo y hacer grandes maravillas. Ahora hoy vamos a estar hablando también acerca de la mujer y el dragón. Vamos a ir meditando en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, y vamos a ir meditando poco a poco lo que la palabra del Señor nos dice acerca de este episodio. Es una señal simbólica, algo que Juan ve en el cielo y que nos está hablando de algo en particular. Dice la palabra del Señor en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Otra señal: también apareció en el cielo un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Vamos a parar aquí en estos primeros 6 versículos de el libro de Apocalipsis, capítulo 12, y vamos a meditar. Dice la palabra del Señor
que Juan estaba allí cuando está viendo, dice que vio una señal en el cielo. Vio una mujer que estaba vestida, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Quién es esta mujer a la cual Juan está viendo allí en el cielo? Esta mujer vestida del sol, estaba rodeada de una luz resplandeciente. Al decir vestida, quiere decir que todo su cuerpo estaba rodeado de una luz resplandeciente, vestida del sol, y que tenía la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer que está allí vestida del sol es que se cree que es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Fue el pueblo al cual Dios llamó y le prometió que le daría una tierra por herencia, una tierra que fluye leche y miel. Este pueblo de Israel, que fue el que el Señor escogió por la promesa que él le había dado a Abraham, su siervo. Él le dijo, a ti te daré, a tu descendencia le daré toda esta tierra, y tu descendencia será tan grande como la luna, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. De tal manera que si las estrellas del cielo se pueden contar, también tu descendencia será contada. Y si las estrellas, las arenas del mar, se pueden contar, también tu descendencia será contada. Esta fue la promesa que el Señor le dio a Abraham, su siervo. Abraham creyó al Señor, dice la palabra. El Señor dice que Abraham creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Un hombre que creyó al Señor y creyó con fe sobre fe. ¿Por qué? Porque este hombre había recibido la promesa de Yahweh, que de su descendencia, sería numerosa, y también que benditas serían en él todas las naciones de la tierra. Pero ya habían pasado muchos años. Abraham estuvo esperando la promesa del Señor, y ya hasta que vinieron el fin de su día, ya cuando Abraham tenía 100 años y Sara, su esposa, 90, el Señor cumplió la promesa de darle un hijo a Abraham. Ese hijo es Isaac, que fue dado por Dios a Abraham, y en el cual le sería llamada descendencia. No era en Ismael. Ismael fue el hijo de la carne. Ismael fue la ayuda de Abraham a Dios. Isaac es el hijo de la promesa, el hijo del Espíritu, y en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. De tal manera que aquí encontramos a Israel, un pueblo escogido por Dios por la fe, un pueblo escogido por Dios por la promesa que Dios le había dado a Abraham, su siervo. Y aquí encontramos que este pueblo, esta mujer está vestida del sol, está vestida de la gloria de Dios. Al estar vestida del sol, está rodeada de la gloria de Dios. La gloria de Dios rodea al pueblo de Israel, aún en su desobediencia, aún en su en aquella obstinación que ha tenido Israel de no obedecer a Yahweh, de no obedecer a Elohim. Aún así Dios ha rodeado, Dios ha escondido a Israel en su tabernáculo. Y dice la palabra de Dios que esta mujer
vestida de sol y debajo de sus pies tenía a la luna, con la luna debajo de sus pies, o sea, hablando de la autoridad que Dios le ha dado, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, dando a entender que Israel es el pueblo que está gobernado por los 12 patriarcas. Son los 12 patriarcas que el Señor puso sobre Israel para que ellos fueran fueran ministros del Señor. Y aquí encontramos que esta Israel que está rodeada del sol, que está vestida del sol, que tiene la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza, coronada con la gloria de Dios, está a punto de dar a luz un hijo. Esta mujer, estamos diciendo, representa al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Dios le había prometido al hombre en el mismo momento de su desobediencia, en el mismo momento en que el hombre cayó en desobediencia, se apartó de Dios y murió por causa de su pecado. Dios Elohim le dice a Adán y Eva que él les traería un redentor, alguien que volvería, que rescataría a la humanidad que había caído en el pecado, y que en este momento, en el mismo momento en que Adán pecó, entonces quedó bajo la autoridad de Satanás. De esa manera, entonces Dios, cuando el hombre peca, Dios le promete un redentor, le promete a alguien que lo rescataría. Y esa promesa de redención que está en el libro de Bereshit, capítulo 3, versículo 15, el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, nos habla de esa promesa que Dios iba a cumplir. Cuando Dios promete, Dios cumple. La promesa tiene que tener estricto cumplimiento. Nadie puede prometer y no cumplir. Cuando tú prometes y no cumples, estás en pecado. Por lo tanto, el Señor nos da testimonio. Él prometió y Él cumplió. ¿Cuándo habría de cumplir el Señor la promesa de redención? En el tiempo establecido por Yahweh, en el tiempo establecido por Elohim, que Él habría de venir en la persona de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. De tal manera que entonces viene la promesa de redención, y después Dios escoge al pueblo de Israel como el pueblo escogido por Él, el pueblo santificado por Él, para que este pueblo fuera luz a las naciones. Ellos tenían que llevar el mensaje de la Torá, ellos tenían que llevar el mensaje de la palabra de Dios, dar las instrucciones de la palabra de Dios a toda la humanidad. Toda la humanidad tenía que tener conocimiento de la Torá. Pero desafortunadamente o infortunadamente, el pueblo de Israel se encerró en sí mismo, se encerró en su propio egoísmo, en su propio pueblo, y se dedicó a enseñar la Torá solamente al mismo pueblo de Israel. Pero Dios tenía un propósito. Dios, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amigo que me escucha, Dios es un Dios de propósito. Dios no hace nada al azar. Dios es un Dios perfecto, y Dios todo lo tiene ya predestinado desde antes de la fundación del mundo. De tal manera que Dios llama a Abraham, de Abraham le dice que su descendencia será bendita, que benditas serían en él todas las naciones de la tierra, que allí de su descendencia
a su descendencia Él le daría una tierra que fluye leche y miel. Pero cuando el Señor más adelante le dice a Abraham, le dice, pero ten presente que tu descendencia estará esclava durante 400 años. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo en esclavitud 400 años. ¿Por qué estuvo el pueblo de Israel en esclavitud 400 años? Porque Dios tenía un propósito. Aunque el pueblo de Israel estaba en esclavitud, aunque el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de Faraón, bajo el dominio de Satanás, el Señor tenía cuidado de Israel porque era el pueblo de la promesa, el pueblo que Dios había escogido, el pueblo que Dios tenía preparado para mostrar su plan perfecto a la humanidad. Israel, mi amado hermano, Israel, mi amado amigo, es simplemente la maqueta del edificio final que Dios habrá de construir cuando nosotros lleguemos a la presencia del Padre. Israel es la maqueta, Israel simplemente es el diseño, pero nosotros, los redimidos por la sangre del Cordero, somos el edificio final. Por eso, cuando nosotros miramos a Israel, podemos ver en Israel un tipo del pueblo redimido por la sangre del Cordero. Acuérdate que Israel estuvo 400 años en esclavitud. ¿Qué pasó en los 400 años que estuvo en la esclavitud de Egipto? Había los reyes que gobernaban Egipto, que se llamaban Faraón, tenían dominio sobre el pueblo de Israel. Lo tenían esclavizado y lo hacían trabajar, trabajos forzados, y no les pagaban un salario. Esto nos hace ver, nos muestra que Faraón es un tipo de Satanás que tiene dominio sobre la humanidad. Que Egipto es un tipo del mundo, de la humanidad entera apartada de Dios y que vive en el pecado y bajo la autoridad de Satanás. Israel es un tipo de la iglesia comprada en la cruz del Gólgota, comprada en la cruz del Calvario, y Moisés es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Moisés liberó a Israel. Nuestro Señor Jesucristo ha venido a liberar a toda una humanidad, pero solamente va en libertad quien le cree. Quienes creyeron a Moisés actuaron y salieron de Egipto con brazo fuerte o con mano fuerte y brazo extendido. De la misma manera, nosotros hemos salido del mundo. El Señor nos sacó del mundo, nos dio libertad y nos ha llevado a la libertad gloriosa a los hijos de Dios. Pero ahora vemos que Israel fue el pueblo escogido por Dios, es la maqueta, pero de Israel era necesario que de este pueblo escogido por Elohim, por Dios, saliera el libertador del pueblo, saliera el Mesías, viniera el Mesías prometido y que ese Mesías daría libertad no solamente al pueblo de Israel, sino a una humanidad sin Elohim, a una humanidad sin Dios. Entonces, encontramos que viene el Señor, promete a Israel, promete que de Israel vendría Hamashiach, que vendría el Mesías, y esa promesa se la da a David, diciéndole que de la descendencia de David el Señor levantaría el Mesías prometido. Ahora bien, Israel
es la mujer que está con dolores de parto. Es la mujer que está rodeada de la gloria de Dios. Es la mujer que Dios escogió para que de ella, de la nación de Israel, naciera aquel que habría de salvarnos, que naciera el Mesías, que naciera su hijo, de la descendencia de ¿quién? De David. ¿Era hijo de David? No era hijo de David. ¿Era descendiente de David? Según la carne, descendiente de David, pero no era hijo de David. Nuestro Señor Jesucristo, yo quiero hacer una aclaración, hace esta pregunta a los fariseos. ¿De quiénes dicen ustedes que es hijo el Cristo o el Mesías? Y los fariseos le dicen, de David. Y el Señor le dice, ¿cómo pues David dice en el Espíritu, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mis pies hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Cómo pues, si es su hijo, le llama Señor? Y nadie se atrevía a contestarle. ¿Por qué? Porque Jesús o Yahshua necesitaba nacer de la descendencia de David. En él se había dado la promesa. Yahshua tenía que nacer de una mujer. Era la promesa que se había dado en el libro de Génesis, en el libro de Bereshit, en el capítulo 3, en el versículo 15. Era necesario que Yahshua naciera de la mujer, pero no por haber nacido Yahshua de la mujer, Yahshua o Jesús es hijo de la mujer. Por eso cuando el Señor envía al ángel Gabriel a que le diga a María, a Miriam, lo que va a acontecer con ella, él le dice, bienaventurada o salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Y ella le pregunta qué salutación es esta, está extrañada, y entonces Gabriel le cuenta lo que va a acontecer, y ella le dice, ¿cómo será esto? Si yo no conozco varón, no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Entonces Gabriel dice, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, y el Santo Hijo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, no hijo de María, hijo de Dios. María era simplemente lo que hoy conocemos nosotros como un vientre de alquiler. Dios tomó el vientre de María, lo pidió prestado, y en el vientre de María Dios mismo, Elohim, puso su embrión. De tal manera que nuestro Señor Jesucristo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, no tiene ninguna relación con la sangre humana. El ADN de Yahshua no tiene relación con el ADN humano, porque el ADN de Yahshua es el ADN de Elohim. El ADN de Jesús es el ADN de Dios. Pero era necesario que Yahshua, que Jesús, que Hamashiach naciera de una descendiente de David. Esta descendiente de David estaba casada o estaba comprometida con un descendiente de David. Los dos eran descendientes de David, y de estos dos Dios tomó a estos dos para que fueran quienes recibieran al Hijo que has vivido eternamente y para siempre, que nacería como niño según Isaías capítulo 6 versículo 9. Creo que si no estoy mal, Isaías 6, 9, permíteme verlo bien para no equivocarme. No, Isaías capítulo 9 versículo 6. Entonces ahí se cumple la promesa, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El hijo es eterno, el niño nació de la mujer. Pero nunca Yahshua tuvo el ADN de María. Por eso Yahshua
Sorprendentemente, cuando nosotros leemos los evangelios en el libro de Juan, que normalmente se refiere a María como mujer. Nunca le dijo mamá, siempre le dijo mujer. Cuando alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están aquí y quieren verte, Yahshua dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dijo, he aquí a mi madre y mis hermanos. De tal manera que puso a los que hacen la voluntad del Padre por encima de la mujer que le dio a luz. En otra ocasión, en el Evangelio de Lucas, una mujer le dice, bienaventurados los pechos que mamaste. Mas Yahshua le dice, más bienaventurado es el que oye la palabra de Dios y la guarda. De tal manera que el Señor puso siempre a aquellos que le sirven a Dios por encima de María. No quiere decir que María no fuera bienaventurada. María fue bienaventurada. María, ella estaba haciendo la misma voluntad de Dios cuando aceptó lo que Dios le pidió. María sabía quién era Yahshua. A María no le sorprendía, ni nunca le sorprendió que Yahshua no le dijera mamá, que Yahshua se le refiriera a ella como mujer, aún estando en la cruz del Gólgota. Allí en el Calvario, cuando Jesús ve a María y a Juan, le dijo a María, mujer, he ahí a tu hijo. Y a Juan le dijo, he ahí a tu madre. De tal manera que siempre estuvo Jesús mostrando su superioridad por encima de la mujer, por encima de María, la que le dio a luz. Ahora bien, estamos hablando que esta mujer que da a luz un hijo allí en el cielo, cuando Johanán está viendo la visión, es Israel. El hijo es Yahshua, es Jesucristo, es nuestro Señor que habría de nacer de la descendencia de Israel. ¿Por qué me está mostrando esta visión el Señor después de haber arrebatado su iglesia? No lo sé, pero me está mostrando lo que realmente aconteció en el tiempo de antes del arrebatamiento, en el tiempo desde el mismo momento en que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, venía a la tierra. Y luego sigue diciendo que esta mujer estaba a punto de alumbrar. Dice, otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas y del cielo y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Es interesante, en ese momento en que nuestro Señor Jesucristo está a punto de nacer, aparece un dragón que se para frente a la mujer, que se para frente a Israel, que quiere evitar que Israel dé a luz a Hamashiach. Quiere evitar a toda costa de que en Hamashiach se cumpla toda la promesa dada por Elohim en Bereshit 3:15, en el libro de Génesis. Está dispuesto. Este dragón se llama Satanás. Satanás por ningún motivo quería que Hamashiach, que nuestro Señor Jesucristo naciera. Él conoce la escritura, él conoce la palabra, él sabe lo que la Biblia dice. Y él sabía de antemano, él lo sabía porque allí cuando el hombre cayó, cuando Dios da la promesa de redención, ahí estaba Satanás
recibiendo su sentencia. Él sabía que el hijo de la mujer le pisaría la cabeza y que él solamente le mordería el calcañar. Satanás sabía que la promesa de Dios, que es en el sí y en el amén, se cumpliría en el tiempo de Dios. Satanás se dio cuenta que ese era el tiempo, que estaban haciendo Hamashiach, que venía y entonces se para devorarlo. No quiere dejar que él nazca porque él no quiere dejar que nadie, absolutamente nadie, sea salvo. Y lo interesante aquí es que dice que tiene 7 cabezas. Y nosotros siempre hemos hablado que el número 7 tipifica algo perfecto y completo. Pero Satanás no es perfecto. Satanás no es completo. ¿Por qué tiene 7 cabezas y 7 diademas? Porque Satanás se viste como ángel de luz. Satanás quiere hacerte creer a ti que él es Dios. Que él es Dios. Que él es noble. Que él es un gran ser. Cuando vinieron los magos, los reyes de los sabios de Oriente, a buscar al niño que había nacido, ¿a quién fueron? Fueron delante de Herodes. Herodes recibe a los sabios. Ellos le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. ¿Quién era Herodes el grande? Herodes el grande era el rey de Israel. Era un puesto, había sido puesto por el imperio, pero era el rey. Y cuando él oye hablar de que ha nacido el rey de los judíos, él quiere, desde en ese mismo momento, su corazón se llena de envidia, su corazón se llena de egoísmo, su corazón se enaltece y quiere destruir al hijo. Pero él se disfraza como ángel de luz. Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuanto más sus ministros se disfrazarán como ministros de justicia. Y él indaga dónde ha de nacer el Mesías. Y le dicen: en Belén de Judá. Porque dice la palabra el profeta: tú, Belén de Judá, no eres la más pequeña de las pueblos de Israel, porque ante ti nacerá quien regirá a mi pueblo. Entonces Herodes dice: vayan, busquen al niño, adórenlo y regresen y háganme saber dónde está el niño para que yo también vaya y le adore. Qué buenas intenciones las de Herodes. Qué buenas intenciones las de Herodes. Él quería simplemente adorar al niño. Quería hacer lo mismo que los sabios de Oriente. Pero cuando ellos llegan a la casa donde estaba María con José, o José y María, y el niño, ellos adoraron, pero el Señor les reveló que cogieran por otro camino. Herodes, al verse burlado, se llena de ira y decide matar a todos los niños menores de 2 años, de acuerdo al tiempo que los sabios habían visto la estrella allí en el cielo. Ahora, Dios es cuando le dice a José: toma al niño y huye a Egipto, porque Herodes busca la muerte del niño. Ya Satanás tenía preparada una celada. Quería acabar con la vida del Mesías, que el Mesías no cumpliera su cometido. Pero Dios guardó la vida de Hamashiach porque era necesario que nuestro Señor Jesucristo cumpliera su ministerio, que nuestro Señor Jesucristo predicara el mensaje del Evangelio, llevara a los hombres al arrepentimiento y les lavara sus pecados
en la cruz del Calvario o en la cruz del Gólgota. Aquí entonces dice que él se paró frente a fin de devorar al niño, al hijo tan pronto naciera. Ella dio luz a un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Este es lo cuando dice que dio a luz un hijo que ha de regir las naciones con vara de hierro. Él el que vendrá, regirá las naciones con vara de hierro y las desmenuzará como vasija de alfarero. ¿Cuándo vendrá el Señor a regir las naciones con vara de hierro? Cuando venga en su segunda venida, cuando Él venga a reinar sobre la tierra en lo que nosotros conocemos según la palabra como el milenio, en el reinado milenial de Hamashiach, en el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo regirá las naciones con vara de hierro y las desmenuzará como vasija de alfarero. Las naciones caminarán rectamente delante de Dios durante el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Ya no habrá guerra. Las armas de guerra se convertirán en arados para la tierra y ya no se prepararán más los hombres para la guerra, porque será un reinado de paz, será un reinado de autoridad, será un reinado de justicia, será un reinado conforme a la voluntad de Elohim, la voluntad de Dios. Pero aquí está diciendo, la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Esta mujer, ¿cuál es la mujer? ¿De qué mujer estamos hablando? Estamos hablando de Israel. ¿Cuándo, escúchame esto, cuando el Señor Jesucristo arrebate la iglesia, se lleve la iglesia al sonido de la final trompeta, al sonido de la séptima trompeta, cuando haya pasado el juicio de Dios sobre la tierra y vaya a derramar sus copas de ira, el anticristo, el antimesías, se levantará, ya lo veremos más adelante, y se sentará en el templo de Dios y dirá: Dios no existe, yo soy Dios. O quizás si no dice que Dios no existe, él va a decir: yo soy Dios. Y entonces el pueblo de Israel se dará cuenta que este hombre es el antimesías, porque él va a suspender el continuo sacrificio. Levantó el templo, lo levantó, dejó que los levitas, que los sacerdotes vinieran al templo, y por 3 años y medio consecutivos permitió que ellos hicieran sus sacrificios. Pero al cabo de los 3 años y medio, este anticristo, este antimesías, va a hacer cesar el continuo sacrificio y se va a sentar en el lugar santísimo, en el trono de Dios, porque el lugar santísimo, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, es la presencia misma de Dios. Allí en el templo, Él quitará el continuo sacrificio. Por eso nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, dice: cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda, esto está en Mateo 24:15, si no estoy mal, el que le entienda, puesta donde no debe estar. Allí este anticristo se sentará, quitará el continuo sacrificio, y el pueblo de Israel tendrá que huir por los 3 años y medio restantes. Aquellos que no
quieran aceptar el gobierno del antimesías o del anticristo. Entonces dice que será sustentada. Cuando el dragón vio que había sido arrojado, ahora mira, no, me voy a irme atrás. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Satanás, recuerda una cosa: el gran dragón, la serpiente antigua o Satanás, él había caído, él cayó del cielo. La Biblia dice que él arrastró la tercera parte de las estrellas. Él se llevó la tercera parte de los ángeles, de los que adoraban a Dios, porque Satanás era un querubín. La Biblia lo llama querubín protector. La Biblia lo llama lucero, hijo de la mañana. Allí en el libro de Isaías, en el capítulo 14, versículo 13, dice la palabra del Señor. El 12, voy a leer el 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Este Satanás, este lucero, hijo de la mañana. Escucha bien, hay una diferencia entre el lucero de la mañana y el lucero, hijo de la mañana. Satanás es conocido aquí como el lucero, hijo de la mañana, no el lucero de la mañana. ¿Por qué? Porque el lucero de la mañana es nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. A Satanás le llaman lucero, hijo de la mañana, porque fue nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, quien lo creó. Por lo tanto, le llama hijo, lucero, tú, el lucero, hijo de la mañana. Lucero, hijo de la mañana. Quiere decir que él fue creado por nuestro Señor Jesucristo. Él cae y arrastra en su caída a una cantidad, una tercera parte de los ángeles, los que nosotros conocemos como los demonios, las principados, las potestades, las huestes espirituales de maldad. Satanás los arrastró y ahora este Satanás hace guerra, pero él, cuando él cae, vamos a verlo, él engaña al hombre. Dios había puesto al hombre por encima de los ángeles, de tal manera que cuando Satanás engaña al hombre, le quita lo que Dios le ha dado, el hombre cae y Satanás se encumbra. De tal manera que Satanás empieza a tener autoridad sobre la creación que Dios le había dado al hombre. Entonces, él puede ir y acusarnos a nosotros. Él ha sido el que ha estado acusándonos a nosotros delante del Padre, delante de Elohim.
Pero cuando nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, le venció en la cruz del Calvario, él cayó. El Señor Jesús, él mismo dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Por qué cayó? Porque Cristo lo venció. Y cuando Cristo vence a Satanás como hombre, Satanás cae, Cristo va a la presencia del Padre y los redimidos por la sangre del Cordero quedamos por encima de la autoridad de Satanás. De tal manera que ahora nosotros tenemos autoridad, no una autoridad propia, porque no es nuestra autoridad. Tenemos la autoridad en el nombre o en la presencia de Adonai Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si tú en este momento sigues bajo la autoridad de Satanás, sigues bajo el dominio de Satanás. Satanás está encumbrado sobre ti y tiene dominio sobre ti. Yo no sé si tú ya le entregaste tu vida a Jesucristo y ahora el Señor te ha levantado y te ha sentado en lugares celestiales con Él. Yo no sé cómo está tu vida delante de Dios, pero si tú aún no has recibido a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, como tu único y suficiente Salvador, quiero decirte que el Señor Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach, quiere darte a ti libertad, quiere rescatarte del poder del enemigo. Ya lo hizo, él ya abrió las puertas, él despojó a los principados, él tomó las llaves del infierno y la muerte, él abrió la puerta de la esclavitud y tú lo único que necesitas es aceptar el sacrificio de Cristo, salir de estas prisiones de oscuridad y irte a sentar en lugares celestiales con Cristo. Aquí la Biblia dice que fue vencido por la sangre del Cordero, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos que menospreciaron su vida hasta la muerte. Yo lo voy a dejar hasta ahí. De pronto lo seguimos terminando el lunes, pero lo que yo quiero decirte una cosa, si tú aún no le has entregado tu vida a Cristo, Adonai Yeshua HaMashiach, quiero decirte que tú estás bajo el poder y el dominio de Satanás. La puerta está abierta. El Señor abrió la puerta. Él despojó a los principados y a las potestades que las sirvió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. La puerta está abierta. Él tomó el acta de los decretos que te era contraria y la anuló clavándola en la cruz. Ahí está el acta. Tú simplemente tienes que tomar esa acta que te es contraria, esa acta que te dice por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios, esa acta que tiene tu nombre, que te dice fulano de tal, usted está destituido de la gloria de Dios por su pecado, por su maldad, por su desobediencia, por su ignorancia, por su rebeldía, por todo lo que ha hecho en su vida, usted está destituido. Usted coge esa acta, la entrega a las manos de Cristo, Cristo la clava en la cruz del Calvario, la anula y limpia toda acta que no sea contraria y ahora usted es libre de todo pecado. Pero solamente tiene que hacer una cosa. Si no lo ha hecho, es entregarle su vida a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, y recibirlo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Si no lo ha hecho, este es el día de salvación, esta es la hora aceptable, este es el momento en que tú tienes que entregarle tu vida a Cristo, a Yeshua HaMashiach, y decirle que Él tome control sobre tu vida. Lo puedes hacer con una sencilla oración que yo te voy a proponer. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si quieres repetir esta oración después de mí, puedes hacerlo. Yo te la propongo y tú decides si lo haces. Simplemente dile, Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo, tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Límpiame de mi pecado.
Lávame de mis transgresiones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe el nombre de mi Dios en mi corazón para que yo pueda saber que ahora soy pertenencia tuya. Gracias, Señor Jesús, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración de fe o has hecho una oración de fe como esta, creyendo en tu corazón, ten la certeza que ahora Jesucristo habita en tu corazón. Ahora solamente te quedan 3 cosas que te quiero proponer. Número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Cuéntale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tu acción de gracias. Dale gracias por todo lo que Él es en tu vida ahora. Habla con Dios. Número 2, si no tienes una Biblia, consigue una Biblia en la librería cristiana más cercana o en las sociedades bíblicas de tu ciudad. Empieza a escudriñar la palabra de Dios a partir del el Nuevo Testamento, los Evangelios, y pide al Espíritu Santo que te dé sabiduría y que te ilumine su palabra. Y por último, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y su santa palabra, donde el centro de la predicación sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, házmelo saber y yo procuraré buscar un lugar donde se predique el mensaje de la palabra de Dios en tu ciudad, en tu país, en tu pueblo, donde tú puedas ir y congregarte y empezar a caminar una nueva vida con Dios. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Vamos a terminar orando por los enfermos. Vamos a orar por las personas que están atadas por el poder del enemigo, por los niños del mundo, por las personas que tienen necesidad, por la iglesia y por Israel. Si tú quieres acompañarme en la oración, acompáñame. Si estás enfermo, enferma, si sabes de alguna persona que está enferma y quieres orar por ella, vamos a orar por ella. Vamos a orar por las personas que están enfermas. El Señor dice que al que cree todo es posible y que para Dios nada le es imposible. Bendito Padre Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia para darte gracias, para bendecirte, para glorificar y exaltar tu nombre. Gracias, Señor Jesús, en esta noche por tu palabra que hemos predicado, por este remanente que está, Señor, siguiéndonos a través del internet. Señor, bendícelo, Señor. Y, Señor, queremos presentar delante de tu presencia aquellas personas que están enfermas, Señor, aquellas personas que están enfermas de cáncer, de SIDA, Padre Santo, aquellas personas enfermas, Señor, Dios mío, del corazón, Señor, de los riñones, de los pulmones, Señor, del hígado, del estómago, del páncreas, Señor, aquellas personas que están enfermas, Señor, de los intestinos, Padre Santo, personas enfermas, Señor, Señor, de problemas cerebrales, Señor, problemas, Señor, de sus huesos, en su piel, Padre Santo, en el habla, en la vista, en el oído, Señor, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos, Rey de Reyes, Señor de Señores, sé tú sanando, Padre, sé tú sanando a los enfermos, Padre Santo, pon tu mano sanadora. Tú eres Yahweh Rafa, tú eres el Señor, nuestro sanador, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Yeshua Mashiach, te pedimos, soberano Dios, sana en este momento, Padre. Crea tejidos nuevos, crea órganos nuevos. Oh, Señor, levanta el caído. Sana al Señor, dale movilidad al paralítico, Señor. Abre la boca del mudo, los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, Padre. Por el poder de tu Espíritu Santo, te
te lo suplicamos, Rey. Mira aquellas personas que están atadas, Señor, por el poder del enemigo, aquellas personas que tienen espíritu de depresión, de suicidio, mujeres con espíritu de aborto, Señor, muéstrale cuánto les ama, Señor, y cuán importantes son para ti, Señor Dios mío. Oh, Padre Santo, mira aquellas personas que tienen un espíritu, Señor, de homosexualismo o de lesbianismo, espíritu de prostitución, espíritu, Señor Dios mío, de fornicación, de adulterio. Padre Santo, Señor, libera esas vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor Dios mío. Oh, Padre Santo, Padre del cielo, la gloria, perdónales, Señor, si han cometido por el pecado que han cometido, Padre Santo, Señor, y dale libertad, Padre del cielo, la gloria. Mira aquellas personas que tienen espíritu de idolatría, hechicería, de brujería, de robo, de mentira, de muerte, Padre, Señor, dale libertad al cautivo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Mira, Señor Dios mío, los niños en el mundo, Padre, los niños, Señor, explotados, los niños abusados, los niños huérfanos, abandonados, Padre Santo, los niños de la guerra, Señor Dios mío. Oh, Padre Santo del cielo, la gloria, extiende tu tabernáculo sobre ellos y cúbrelos, Padre Santo, por el poder de tu Espíritu Santo, te lo suplicamos. Mira aquellas personas que están en necesidad, Señor, económica. Bendícele, Señor, su alacena. Bendícele su artesa de amasar. Bendícele su entrada y su salir. Bendíceles el campo de su trabajo, Padre Santo. Provee fuente de trabajo para aquellos que no la tienen. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo suplicamos. Mira, Padre Santo, tu iglesia perseguida en los países musulmanes, en los países comunistas, en cualquier país del mundo, Señor, donde se persigue tu iglesia, Señor, Dios mío, que predica el mensaje completo del Señor Jesucristo, Señor, Dios mío, cúbrela, guárdala, escóndela bajo tu tabernáculo, Padre Santo. Te pedimos, Señor, Dios mío, por el pueblo de Israel, que puedan conocer a Yahshua como Hamashiach, a Yahshua como el Mesías, a Jesús como el Cristo, Señor, Dios mío, prometido, que le entreguen su vida, Padre Santo, que el velo caiga y haya para ellos salvación. Guarda, Señor, Dios mío, la nación de Israel y bendice la eterna e indivisible capital de Israel. Bendice a Jerusalén, Señor, y que sean prosperados los que aman tus muros, Señor. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo te damos gracias, Padre. Toda Rabá, Bacadosh, en el nombre de Yahshua Mashiach, nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Ha sido una bendición una vez más compartir con ustedes el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo en esta noche. Mañana domingo, si el Señor lo permite, a las 3 de la tarde estaremos compartiendo el mensaje de la palabra, despidiendo el año 2017 y esperamos que en la bendición de Yahweh, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea llenando sus vidas eternamente. Amén. Y será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos.